Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 16 del libro de los Hechos. En este capítulo encontramos historias interesantes sobre el viaje misionero que Pablo está realizando y el envío a Europa, cómo el evangelio llega a aquel lugar. Pasa por muchos lugares predicando el evangelio, pero también se presenta en este capítulo que el Espíritu Santo les impide entrar en cierto lugar. Y ya vamos a ver la causa de esa prohibición, porque el Espíritu Santo impide esto. 3 lecciones encontramos aquí en este capítulo. Primero, la obediencia a Dios puede llevar a situaciones incómodas, pero también a grandes bendiciones. Esto lo hemos mencionado varias veces en las reflexiones anteriores. Cuando tú eres fiel al Señor, puedes en algún momento estar en situaciones incómodas, pero las bendiciones y las cosas lindas son más, y esto hace olvidar la situación incómoda. Por eso es mejor obedecer al Señor y servirle a Él con regocijo y amor. Segunda lección, la fe y la perseverancia son fundamentales para superar obstáculos y dificultades. Y esto lo vemos aquí en la historia de la iglesia primitiva. Mira, tantos impedimentos, tantas personas que se levantaban en contra tratando de detener el evangelio. Sin embargo, Pablo seguía predicando la palabra del Señor. Junto con su compañero Silas, los dos iban llevando el mensaje de salvación a muchos lugares. Y tercera lección, la iglesia debe estar dispuesta a tomar riesgos y enfrentar desafíos para compartir el evangelio. No importa a donde Dios nos envíe, no importa lo que tengamos que hacer, hay que avanzar, hay que ir, porque Cristo quiere que el evangelio se expanda por todo lugar para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta es para ti, querido amigo, querido hermano, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Estás llevando su palabra? ¿Estás llevando su mensaje a otros? ¿O te estás quedando allí sentado y no compartes? ¿No estás llevando esta salvación que tú has recibido? Recuerda lo que dice Pedro: nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito nuestro, anunciar, llevar el evangelio a otras personas. Y es lo que Pablo está haciendo. Por eso te invito a leer el capítulo 16, para que encuentres esos grandes desafíos y esa gran misión que Dios nos ha encomendado. Dice la Biblia, Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este joven se convierte en un discípulo de Pablo, y él más adelante en la carta a Timoteo le dice mi hijo. Y es interesante porque este joven se convierte en un ministro del Señor, y como Dios también lo utiliza. Mira que el evangelio toca a muchas personas, pero esas personas, cuando se dejan tocar por Dios, ahora Dios las utiliza en mensajeros también, en predicadores, en ministros de su palabra. Y es lo que Dios quiere hacer, que tú recibas este mensaje, querido amigo, lo recibas con todo el corazón y luego lo compartas a otros y te conviertas en un ministro de Cristo. Versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, aquí en este relato encontramos una contradicción aparente al mensaje que Pablo estaba predicando y la discusión que se armó en el concilio de Jerusalén. Cuando leímos estos días que hubo una discusión no pequeña, dice el texto bíblico, porque algunos que eran fariseos, que se habían convertido al evangelio, ellos obligaban a los demás a circuncidarse, y Pablo de hecho estuvo de acuerdo en esa actitud de no circuncidarse cuando él no quiso que Tito se circuncidara. Ahora parece que Pablo, en el caso de Timoteo, él mismo realizó este rito, lo circuncidó, y entonces ¿cómo es que hay una contradicción aquí? ¿Cómo a Tito no lo quiso circuncidar y ahora a Timoteo sí? Parece una contradicción, ¿cierto? Pero hay una diferencia muy notable en el caso de Tito y en el caso de Timoteo. Mira, Tito era griego, y si Pablo hubiese obligado a Tito para que sí circuncidara, entonces se cedía a un principio en el que Pablo no estaba dispuesto a transigir. Pero Timoteo era considerado como judío,
pues según las leyes rabínicas, el hijo de una madre judía era considerado judío. Si ambos padres hubieran sido judíos fieles, habría sido circuncidado al 8º día, pero evidentemente la diferencia religiosa entre sus padres impidió que esto se hiciera. Por eso Pablo entonces permite que Timoteo sea circuncidado, no porque era importante en ese momento, sino por amor a los demás, pero él siendo judío no tenía ningún inconveniente. Pero ya hacer circuncidar a un griego era rebajar un principio en el cual Pablo ya lo había dejado claro. Por ahora el joven Timoteo estaba a punto de entrar en la obra pública y estaría en íntima relación con los judíos. Si quedaba incircunciso sería un motivo de tropiezo para los judíos, que pensaban que un mal judío no podía ser un buen judío cristiano. Por lo tanto, Pablo no consideró que era una inconsecuencia suya oponerse a la enseñanza de que la circuncisión era espiritualmente necesaria, esencial para la salvación, pero que al mismo tiempo circuncidaba a este joven de raza judía para que no fuera un tropiezo. Este proceder estaba en armonía con su filosofía explícita. Así que nótese bien, no tanto era el pensamiento de Pablo para la salvación de Timoteo, sino para que no fuese una piedra de tropiezo o de pronto un obstáculo en la predicación del evangelio a los judíos. Por eso hizo que Timoteo, o circuncidó a Timoteo más bien. Cosa diferente es que Timoteo hubiese sido griego. Allí ya no era necesario la circuncisión, porque la Biblia lo dejó muy claro y ya esa discusión había pasado. Lo cierto es que dice el versículo 4 que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¡Qué maravilloso! La palabra del Señor aumentaba porque se predicaba el evangelio y las iglesias crecían. Las personas recibían el mensaje, las personas aceptaban el mensaje y seguían a Cristo Jesús. Qué interesante es cuando nosotros predicamos y las personas aceptan el llamado de Cristo Jesús. Y ahora viene una situación triste o no triste, curiosa. Y esto lo encontramos en el versículo 6 al versículo 10. Y es curioso el relato porque vemos aquí que el Espíritu Santo impide que Pablo vaya a cierto lugar. ¿Cómo así? Si el Espíritu Santo es el que nos motiva, y Jesús dijo en el capítulo 16 que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y Él se encargará de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero ahora, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo prohíba a Pablo ir a predicar el Evangelio en aquel lugar? Y una de las posibles respuestas es tal vez que en aquel lugar estaba Pedro predicando también. O sea, eran contemporáneos, estaban al mismo tiempo, simultáneamente más bien, predicando el Evangelio. Y ellos tal vez no habían resolvido esas indiferencias que tuvieron en esa discusión. Así que de pronto iba a causar unas molestias y el sentimiento no era el mejor. Y también es que el interés del Espíritu es que Pablo fuese a Europa, no se quedara allí en aquel lugar, sino que fuese a Europa, porque en aquel lugar se iba a hacer una gran obra, una gran reforma al predicar la palabra del Señor. Y en aquel lugar, dice el versículo 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Voy a leer todo textualmente porque es interesante. El varón macedonio usa la primera persona del plural porque habla en nombre de sus compatriotas. Desde el punto de vista moderno, se puede dar a ese llamamiento una interpretación más amplia, pues el hombre estaba en Europa y llamaba a Pablo a que entrara en ese gran continente para predicar el Evangelio. Este es uno de los momentos cruciales de la historia. El futuro de Europa dependía en gran medida de la respuesta que Pablo diera a ese pedido. Europa debe agradecer que el valiente apóstol no vaciló en responder al llamamiento que se le hacía. Hasta este momento se le había impedido cumplir su gran deseo de predicar el Evangelio en Asia y en Bitinia. Pero ahora el Espíritu lo llama a todo un continente y sin duda tuvo que haber visto la razón básica de la provisión divina que tan fielmente había obedecido. Interesante, cuando Pablo llega a Europa y ve la gran obra que se puede hacer en aquel lugar, él comprendió por qué el Espíritu Santo le prohibió predicar en Asia. Porque la prioridad en este momento era ir a Europa, pues allí en Asia ya estaba Pedro predicando, así que por eso el Espíritu le impidió, le prohibió en varios lugares predicar allí en Asia. ¿Ves? El Espíritu Santo siempre tiene un propósito
Y ahora, querido amigo, querido hermano, el llamamiento de este varón macedónico, ese clamor de quienes no conocen a Cristo, ha impulsado a incontables millares de personas a abandonar sus hogares para llevar el Evangelio a tierras extrañas, donde han trabajado en medio de incomodidades, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad y aún en medio de la sombra de la muerte. Pero allí están. Este servicio abnegado ha fortalecido a la iglesia. Cuando ésta ha cerrado sus oídos a los llamamientos macedónicos, entonces ha comenzado a hacerse sentir su debilidad espiritual. Es posible que este llamamiento no sea expresado por los que están en necesidad, pues puede ser que no se den cuenta de su miseria espiritual, pero su necesidad impresiona intensamente al cristiano y éste se ha apresurado, como lo hizo Pablo, para ir en ayuda de quienes no comprenden que están perdidos. Nótese bien, esto que hizo Pablo es lo que debe hacer la iglesia hoy. Ir a predicar el Evangelio a muchos que están muriendo, muchos como este varón macedónico, que estaba necesitado, sediento de la palabra del Señor, de escuchar el mensaje de salvación. Hoy día hay muchas personas así en el mundo, y tú y yo, que tenemos este mensaje en nuestras manos, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos, hay que salir y llevar el Evangelio a muchas personas, que al igual que este macedónico, estaban sedientos de escuchar la palabra de salvación. Y ahora Pablo llega a aquel lugar, versículo 11 en adelante, empieza ese relato, ese registro hasta el 40, cuando Pablo predica en Filipos y es encarcelado, porque él realiza un milagro de una persona, una mujer que daba voces, dice el versículo 17, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice el versículo 18. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese momento, en aquella misma hora, el Espíritu salió. Esta muchacha endemoniada gritaba fuertemente y seguía a estos dos misioneros. Estaba impidiendo, obstaculizando, estorbando la obra del Señor. Y aquí en este versículo donde Lucas registra siguiendo a Pablo y a nosotros, es la última vez que aparece esta expresión nosotros en el relato de Pablo. Quiere decir entonces que Lucas posiblemente se quedó allí predicando mientras Pablo se fue con su compañero, y Lucas quedó allí predicando el Evangelio. Simplemente son datos curiosos. Pero es interesante cómo Pablo ahora dice que se molesta. Esto molestó a Pablo. Y es que nosotros los cristianos podemos tolerar varias cosas, pero tenemos un límite. No podemos que la obra de Dios sea estorbada, porque nuestro propósito es expandir el Evangelio, llevar el Evangelio a muchas personas. Y aquí se identifica cuál era el obstáculo. Era un demonio. Satanás era el que estaba deteniendo la obra, estaba impidiendo que el mensaje llegara a muchas personas. Por eso Pablo se devuelve y reprende al demonio. Y por causa de esto es que son encarcelados. Pero antes de esto, antes de este estorbo, antes de este obstáculo, de esta barrera, no la muchacha, sino el demonio que la tenía poseída, porque la muchacha en sí no tenía culpa tal vez en ese momento, pero sí quien la estaba poseyendo, el demonio la tenía dominada. Pero antes de eso, mira la respuesta que hay en aquel lugar, versículo 14. Aparecen muchas personas en aquel lugar sedientas del mensaje de salvación. Versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Porque se reunieron en un día de reposo, dice el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Nótese bien cómo en un lugar extraño, que no hace parte de los judíos, pero allí se reúnen también los sábados. Y esto ha pasado muchos años después de que Cristo murió en la cruz, pero mira, el sábado seguía siendo vigente. Una vez más confirmamos que el día de reposo no ha sido cambiado. El hombre fue el que intentó cambiarlo, pero Dios tiene todavía vigente su día de reposo. Sin embargo, esta mujer estaba interesada. Lidia, mira, una mujer que adoraba a Dios, y oyó a Pablo, y entonces el Señor abre su corazón. Dice la carta 150 del año 1900, el Espíritu de Dios solo puede iluminar el entendimiento de los que están dispuestos a ser iluminados. Leemos que Dios abrió los oídos de Lidia para que prestara atención al mensaje presentado por Pablo.
La parte de Pablo en la conversión de Lidia era declarar todo el consejo de Dios y todo lo que era esencial que ella recibiera. Y entonces el Dios de toda gracia puso en acción su poder y condujo esa alma por la senda correcta. Cooperación Dios y el agente humano, y la obra tuvo un éxito completo. Gloria al Señor. Qué maravilloso, mira bien, allí se ve ejemplificado lo que tú y yo podemos hacer cuando nos unimos a Dios y cumplimos su misión. Luego entonces, después del relato de Lidia, viene lo que te comenté, esta mujer endemoniada, después el juicio de Pablo y de Silas, luego los llevan, los azotan y los meten en la cárcel, allí en Filipos. Le encomiendan al carcelero y el carcelero lo puso en el calabozo más oscuro, por allá lejos, unas situaciones terribles, doloridos de la espalda por los azotes que recibieron, encadenados y encarcelados. Pero me llama mucho la atención lo que ellos hicieron. Versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Nótese bien, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las crisis más duras, sin embargo, ellos conservaban su buen ánimo, su fe en Dios, y cantaban y oraban. Esto fue un testimonio poderoso y vivo para todos los carceleros. Y ocurre un terremoto allí, una situación extranatural, sobrenatural, y los presos quedan en libertad. Pero el carcelero se asusta porque se da cuenta que su vida está en peligro, pues los presos se han escapado. Entonces trata de asesinarse, pero Pablo le dice: aquí estamos todos. Esto es un impacto para este hombre. Y también allí, en medio de la cárcel, mira bien, en medio de la cárcel hay una conversión. Interesante cómo Dios toca. No importa dónde tú estés, querido amigo, no importa lo que eres, no importa lo que hagas. Si tú le abres el corazón a Cristo Jesús, Él puede entrar, transformarte y llenarte de poder. Y como le dijo Pablo al carcelero allí en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es lo que debes hacer, querido amigo. Creer tú y tu salvación será una efectividad, y para tu familia también, porque tú llevarás el evangelio de salvación a tu hogar. Por eso hazlo hoy. Acepta a Cristo Jesús y deja que Él transforme y moldee toda tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!